¿Sí? ¿Sí puedo? Nada más, insisto, ¿es mero escepticismo ético? No, me queda claro que es una propuesta distinta desde el aspecto de que parte de la realidad tiene que identificar situaciones en la realidad. Entonces, hay situaciones concretas, situaciones cuantificables, situaciones que están siendo producidas o que están dañando a algo o que alguien considera que están produciendo daño o que deberían ser distintas o de una forma distinta. Se parte de la realidad en una primera etapa de forma intuitiva, se regresa a un marco teórico referencial y este agente moral haciendo una reconstrucción con su marco referencial al cual puede tener acceso, regresa a la realidad y dice, esta realidad que existe puede ser distinta en función de esta construcción epistémica que estoy realizando. Bueno, me parece que hemos entrado en un terreno bastante contradictorio con usted, maestro, o doctor, perdón, porque usted está manejando que no debe existir un deber ser a priori. Okay. En el mundo de la investigación jurídica, el deber ser nunca es a priori. No existen deber ser a priori. El deber ser son las obligaciones de los seres humanos y son a posteriori. El deber ser a priori era el deber ser mágico, religioso. Entonces, estamos en una reflexión jurídica sobre la regulación de un derecho desde nuestra perspectiva y según el debate de la legitimación o no del uso de la marihuana. Entonces estamos en el terreno de lo jurídico, en el terreno de la prohibición o no. Entonces, de veras, es muy importante lo que usted plantea, pero el deber ser jurídico no es a priori. Por lo tanto, tenemos que entrar qué es exactamente la prohibición, por qué se prohíbe específicamente el uso de la marihuana terapéutica o como placer. ¿Cuál es la hipótesis de la ley? ¿Cuáles son las circunstancias de lugar? ¿Cómo se puede probar o disprobar eso? Y a mí me parece que, vuelvo a repetir, que todas las reflexiones que se han hecho son reflexiones que, como decía Tere, pero muy válidas para enfrentar el futuro, la marihuana, el uso recreativo y terapéutico de la marihuana debe, es necesario que se llegue a la regulación, por lo tanto a la despenalización, ha de pasar, y lo que debemos de plantear y de prepararnos es ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer el país cuando en este año, dentro de 3 años, dentro de 5 años se despenalice el uso de la marihuana y estar sí preparados para algo que va a suceder? Y a mí me parece ahí muy ricas las reflexiones que ustedes plantean, pero insisto, ya con la reforma del 2011, en automático se debe legalizar, se debe despenalizar el uso terapéutico y de divertimento de la marihuana. Y los que estamos en derechos humanos tenemos que ser duros en eso. No podemos hacer ni una concesión al Estado, porque para eso estamos, para proteger los derechos del Estado. Tienen miles de funcionarios que a eso se dedican y somos unos cuantos defensores de derechos humanos para que todavía estemos justificando que el Estado pueda intervenir en nuestra vida privada. Ahí a lo mejor nos encuentra
fundamentalistas, pero mire, la libertad del hombre es fundamental y hay que ser fundamentalista en defender la libertad del hombre. Gracias. ¿Alguna otra pregunta por parte de los panelistas a otro panelista? ¿No? Bueno, pasamos a la ronda de preguntas por parte del público. Si nos van pasando, por favor, sus preguntas. Muchachos, aquí tengo varias para la doctora Olga. Tengo un problema, no entiendo la letra. Ok. Los indicadores de éxito contra las causas no son válidos. La pregunta es, entonces, ¿cuáles indicadores sugiere o propone usted? Le voy a leer todas las preguntas y luego las contestamos. Mencionó que los promotores de la disminución de la oferta presentan evaluaciones lógicas. La pregunta es, los promotores del aumento de la oferta para consumo, ¿qué evaluación lógica presentan? Y una tercera, creo que es una justificación que el uso de la estadística para no actuar, porque lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no se puede modificar. Luego entonces, ¿cuál sería la medición para hacer estos cambios? Bueno, creo que las tres preguntas van un poco por el mismo sentido. Justamente una de las importancias de estos debates es pensar justamente en qué indicadores de éxito tendríamos que empezar a considerar, particularmente para medir el objetivo primordial, ¿no? El objetivo, si bien es cierto que les platicaba hace un momento, están más encaminados hacia a la política de seguridad como tal. Lo que es importante es que los indicadores de éxito en relación a el consumo, el abuso o el uso problemático de sustancias, de drogas, de estupefacientes, no vayan en detrimento del respeto, del disfrute y del goce de derechos humanos. Cuando hablamos sobre las mediciones que se basan en detenciones o en despliegues militares, pues por sí solo respondemos, ¿no? ¿Qué es lo que se está midiendo? El éxito, entonces, de la política de seguridad. Entonces tendríamos que replantearnos, ¿no?, la pregunta. Con estos indicadores que nos propone, particularmente que nos proponen las autoridades del Estado, pues ¿qué se está midiendo? Se está midiendo el desempeño, ¿no? Se están midiendo no los resultados, sino se están midiendo las acciones. ¿Cuáles están siendo los resultados del despliegue de 50,000 efectivos militares? ¿Cuál está siendo el resultado? Bueno, al menos yo como integrante de una organización de derechos humanos les podría decir que lo que vamos documentando son violaciones graves a derechos humanos que se cometen en gran medida por no solo elementos militares, sino también elementos de las policías federales y estatales. Entonces, para muestra les puedo contar de muchos más casos, y no solo somos nosotros, sino vemos muchas organizaciones que nos dedicamos a hacer esa documentación. Lo que vemos es también la fabricación, ¿no?, de delitos, la fabricación de culpables, y eso también lo ha documentado muy bien la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, quien en una recomendación hace un par de años justamente recomendó a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal que dejara ya de presentar a estos presuntos culpables en televisión, porque justamente ahí lo que se está violando es el derecho a la presunción de inocencia. Las personas ni siquiera han sido mostradas, no han sido llevadas ante un juez, no han tenido una debida diligencia en la investigación, no han tenido un debido proceso, pero ya nos están diciendo en la televisión que son presuntos integrantes de organizaciones delictivas. Entonces, eso claramente es una violación al debido proceso y una violación claramente a la presunción de inocencia. Entonces, es importante justamente que en estos debates podamos comenzar a pensar en indicadores de éxito que nos permitan, insisto, pensar en o evaluar realmente que las medidas que se están implementando
no se están evaluando en las acciones, sino en los resultados. Entonces, los resultados tendrían, o los indicadores de éxito tendrían que pensar en cuáles están siendo los tratamientos de atención a la salud que se está dando para las personas que resultan tener un uso problemático de sustancias. ¿Cuáles son? Al momento no tenemos indicadores ni datos estadísticos que nos permitan conocer que se están dando, o de entrada, ¿no? ¿Cuál es la estadística de las personas que consumen y que presentan un uso problemático de sustancias? Lo que tenemos es la última encuesta nacional de adicciones del 2011, que además son encuestas de percepción y que tienen una gran cantidad de limitaciones metodológicas, porque pues no es tan sencillo preguntar a las personas si consumes o no estupefacientes, ¿no? Porque si se sabe de entrada que es o que puede resultar en una acción ilegal, pues nadie te va a decir enseguida sí. Entonces ahí hay unas limitaciones metodológicas que tendríamos que analizar, pero sin duda lo que quiero comentar es que no se deben de tomar o no se deben de considerar los indicadores de éxito las acciones mismas. Gracias, doctora. Tenemos preguntas para María Teresa, la doctora María Teresa Almada. Teniendo en cuenta que los sembradores de marihuana llegan a estar en lugares no endémicos y que no llegasen a aportar a un proceso natural en su medio ambiente, ¿la destrucción de cultivos de drogas vale como ecocidio? Ya es la pregunta. Los cultivos de droga tienen siglos, ¿verdad? De hecho, me tocó hace algunos años estar en Perú y lo que me decía un indígena aymara era que la hoja de coca para ellos tenía un sentido religioso, sagrado. Decía él, cuando uno va a pedir a la novia, si uno entrega hojas de coca, eso significa que uno es alguien de fiar. Entonces, la planta en sí no tiene poder para una cosa o para otra. Él decía, nosotros no tenemos la culpa de que después hayan extraído de ahí una sustancia, ¿verdad?, para procesarla y sin embargo la destrucción ambiental. Entonces, lo que voy con esto es que esta política de tierra arrasada que fue en Colombia o en varios de estos países, sí está generando una destrucción ambiental. Veamos cómo está hoy la Sierra Tarahumara. O sea, no hay una política de combate real, de alternativas a la población campesina, no hay una política de desarrollo del campo y sin embargo vienen después esta política. Es decir, ¿cómo se desactiva esto? Pues tiene que ver con una estrategia mucho más global, que obviamente tenga que ver con la prevención, con un sistema de prevención de disminución de la demanda, y con una política inteligente también de desactivación de la oferta. En nuestro caso no hay ni una ni otra, ¿no? En el caso de la prevención, normalmente se piensa por prevención dar pláticas en escuelas y dar información. Sin embargo, uno ve que realmente los chavos saben mucho más a veces que los que les van a dar las pláticas. Casi le dicen, ¿qué quieres saber?, ¿verdad? Porque lo que se da es información sobre el uso de las sustancias, pero el uso de las sustancias tiene que ver, no es solo una cuestión racional, tiene que ver con las pulsiones, con algo más profundo en los seres humanos, con necesidades que a veces incluso son inconscientes, y ahí es donde nos falla mucho estas estrategias. Y donde entonces las estrategias de prevención también tienen que ver con incidir en todos esos factores asociados al consumo. Uno que a mí me parece clave y que creo que con esta discusión sobre el uso de marihuana no se ha abordado el tema de los espacios de socialización juvenil. Es decir, ¿cómo construimos espacios de socialización para los jóvenes en donde no sea necesario consumir las sustancias, ¿no? Que es lo mismo que en el caso del alcohol, si no hay ofertas, pues en ese sentido. Entonces tiene que ver con mucho más condiciones para
generar estas estrategias de prevención para brindar alternativas, y lo mismo pues en el caso de la producción. Uno, platicando con un maestro de Guadalupe y Calvo, aquí en el sur, el maestro de bachillerato me decía, dice, bueno, dice, ¿qué se puede hacer en esta, más allá de vincularse? Dice, todo el mundo está vinculado porque no hay nada, todo el sistema local. O alguien decía, un religioso que trabaja en esa zona, que tiene un albergue para niños, decía, es que ya nos estamos planteando para qué enseñamos hasta sumar si todo sirve al narco. Es decir, los contextos también generan estas condiciones en donde si no hay otro tipo de alternativas, o sea, no se puede solo plantear, estipar cuando hay todo un sistema que favorece esto, ¿no? Gracias, maestra, por sus datos. Tenemos más preguntas, tenemos un auditorio muy participador. Muy bien. Tenemos una pregunta para el maestro de la Rosa, para la doctora Olga y para el maestro Guillermo Silva. Los derechos humanos deben ser defendidos y gracias por eso, pero también promovidos y fomentados. ¿Qué en particular hacen ustedes en este sentido? Para defenderlos, pues ahí estamos todos los días. Yo soy el abogado del caso Salvarcar, de los jóvenes que fueron asesinados. Tenemos 5 años, duro y un estado inconmovible. Por cierto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos me debe un acuerdo de hace 6 meses, es decir, aprovechando la pregunta. Para promoverlos, nosotros hemos desarrollado una idea interesante. Hay un sector de la población, jóvenes entre 12 y 17 años que abandonaron la secundaria. Los jóvenes entre 12 y 17 años que no están en secundaria prácticamente se convierten en semiesclavos de del comercio informal, ¿sí? Pero aquí en Juárez son 25,000 jóvenes. Entonces, lo que hemos diseñado es desde la universidad un modelo de rescate de estos jóvenes, que lo hemos usado como modelo piloto y que ha tenido resultados impresionantes, donde combinamos el trabajo de un maestro, un psicólogo y un promotor de derechos humanos, y desde la idea de los derechos humanos hemos tenido un rescate de redignificación de estos jóvenes que se consideraban ya basura. Con un sistema de educación en donde en un año pueden terminar la secundaria, tenemos ya chavos en la universidad. Es decir, hay que pasar de las palabras, de las ideas a los hechos, ¿no? Y bueno, la otra promoción, pues no hay, yo nomás veo un canal de televisión, viendo una cámara de televisión, llego y me paro enfrente y empiezo a dar carrilla a favor de los derechos humanos. No, yo ahorita acabo Bueno, las organizaciones de la sociedad civil que trabajamos en la defensa y promoción de derechos humanos, pues somos un actor de la sociedad que vigila, ¿no?, que monitorea, que visibiliza las violaciones a derechos humanos que documentamos, porque bueno, depende, ¿no? Las organizaciones tenemos distintos ejes y estrategias de defensa y promoción. Habemos algunas que tenemos áreas propiamente de defensa, ¿no? Es decir, acompañamos casos. Hay otras organizaciones que inciden, digamos, en las políticas públicas, en el marco legislativo, ¿no?, para que se desarrolle, para que se mejore, digamos, las leyes que tenemos en ciertos temas, y bueno, a que se disminuya la brecha justamente entre esta generación de marcos normativos y la aplicación misma, ¿no? Creo que uno de los principales problemas que tenemos en el país es esa gran brecha entre el marco tan poético, ¿no?, legislativo que tenemos y su verdadera implementación. Entonces, una de las principales o de los principales desafíos que tenemos las organizaciones y en general la sociedad
sociedad en general, pues, es que se implementen estos marcos normativos que tenemos en ciertos temas. Entonces, bueno, desde si les interesa saber más qué hacemos en la Comisión Mexicana, pueden entrar a la página de internet que tenemos, que es smdpdh.org. Bueno, desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emprendemos lo que es nuestra función básica institucional, que es la promoción, defensa y atención de todas las violaciones a derechos humanos. Y bueno, lo que el desglose de la actividad institucional obviamente está referido en las páginas. Sería ahorita muy amplio decirles todo lo que hacemos, porque no solamente es el trámite y atención de quejas, sino también son todas las actividades de promoción, defensa y más, que van desde campañas, cursos de capacitación, asistencias directas y bueno, también la promoción de iniciativas de ley, la promoción de acciones de inconstitucionalidad, la atención de los expedientes de quejas, recomendaciones específicas, recomendaciones generales, informes especiales y más. La comisión tiene un amplio espectro de actuación y bueno, en materia de drogas, lo que estamos intentando es llamar la atención sobre la necesidad de que se vea la actividad del Estado en su integralidad. En esta mesa creo que no me expliqué bien, pero no estábamos, o cuando menos de la comisión, no estamos defendiendo al Estado, ni queremos defender al Estado bajo ningún concepto. Lo que queremos es que se entienda, y que se entienda bien y que existe información sólida sobre todas las facetas que la actividad estatal debe de abarcar para efectivamente respetar y generar las condiciones para que se cumplan los derechos humanos de las personas. Entender la actividad del Estado nada más como una cuestión de inhibir o de respetar una esfera individual es una cuestión que actualmente, creo yo, está superada, en tanto que todos los derechos económicos, sociales, culturales implican una acción positiva del Estado, o sea, generar las condiciones para que estos derechos sean vigentes. Y en eso creo que nos falta mucho por actuar. Nosotros en modo alguno defendemos al Estado. Lo que queremos es defender a la persona, pero sí acotar y que el Estado asuma en integralidad las obligaciones que tiene en esta materia. Varias de estas obligaciones a lo mejor no son tan evidentes. Aquí a lo mejor tampoco me expliqué bien, pero creo que dentro de lo que es la dignidad de la persona, pues es importante el que le reconozcamos a la gente su capacidad de razonar y su capacidad de decidir con base en información. Si suponiéramos que todos vamos a tomar acciones o vamos a decidir únicamente bajo intuición, impulso o sentimientos, pues creo que estaríamos negando una parte esencial de la dignidad de las personas, de la dignidad de los seres humanos, que es la capacidad de razonar. Y en materia de drogas, creo que sí es importante, aunque no es la única forma de prevención, el que exista información. Todos, y parte del debate y de que estemos, no obstante todo lo que se ha escrito, todo lo que se ha dicho, estemos todavía dando vueltas sobre lo mismo, es esta falta de información, de una información real, objetiva, veraz, sustentada, en donde la ciencia tiene que hablar, que hable la ciencia, en donde la sociología tiene que hablar, que hable la sociología, que se entienda la integralidad de los factores, que se vea todo. Pero también que si se puede decir si hace daño o no hace daño el consumo, si es adictivo o no es adictivo, qué me va a pasar cuando pase, que eso es lo que tiene que ser una parte de un consumo racional. Y vuelvo a decirlo, vamos, ya hemos visto, hay resultados de campañas exitosas, por ejemplo, para inhibir el consumo de tabaco, para inhibir el consumo de alcohol, que parten de proporcionar una información que mucha gente no tuvo cuando empezó el consumo. Mucha gente dice, bueno, es que si yo hubiera sabido que me iba a pasar todo esto por estar fumando, si yo hubiera sabido que me iba a pasar todo esto por tomar alcohol, bueno, perfectamente. Ahora el Estado tiene esa obligación de proporcionar esa información para que quien lo quiera tomar, tome y tenga la posibilidad de tener esa decisión libre e informada. No se puede ver esto desde una sola disciplina, a lo mejor es simple asumirlo o esto se va a concretar mediante una reforma normativa,
pero para esto la medicina, la ciencia tiene que hablar, los elementos sociales tienen que hablar, la ciencia del derecho tiene que hacer su parte dando unas normas que sean realizables, pertinentes, coherentes, que tomen en cuenta todo lo que disponen los tratados internacionales, que tomen en cuenta los criterios que ha dicho la Corte Interamericana, la Suprema Corte de Justicia, que armonicen todo el aparato normativo que tenemos. Esto es lo que tendría que ser el propósito de estos foros. Gracias, maestros. Tenemos todavía muchas preguntas. Bueno, para continuar gracias. con este punto, gracias por sus aportaciones al respecto. Al doctor López, usted menciona que los estudios y datos que se han hecho no concluyen. ¿Nos podría decir a qué ha concluido usted? Bueno, mi conclusión, traté de decirla al final, es que no podemos considerar que hay una evidencia. No podemos considerar que hay una evidencia científica sólida que nos diga que la marihuana perjudica la salud. Y sí hay evidencia en el sentido de que hay beneficios a la salud de ciertas formas de consumo de marihuana. Muy bien. Otra más para usted, que si tiene pensado hacer estudios en seres humanos con esta sustancia para ver en concreto los beneficios que pueden tener en diferentes enfermedades terminales específicamente. Bueno, si me ayudan los abogados, porque el problema, como lo mencioné, está en que cómo justificamos que vamos a hacer un trabajo de investigación cuando es ilegal tener acceso a los productos. Entonces, creo que esto limita no nada más en México el abordaje de la investigación científica, pero ciertamente México se caracteriza porque nada más leemos lo que se publica, no producimos información realmente de valor, de calidad científica. Sí tenemos intención de trabajar en este tema, pero los abordajes, como ustedes lo saben, han sido muy someros, como ya se mencionaron aquí las encuestas nacionales de salud, que ya de entrada tienen limitaciones para poder interpretarlas y que pues no nos dan información consistente, que los datos suben, bajan, brincan de maneras inexplicables y que están muy relacionados con la poca capacidad que tienen esos métodos científicos de investigación. Gracias. Para la doctora Luz María Chapa, le preguntan que hubo una buena fundamentación sobre la ética, pero que dónde queda el fundamento moral relacionado con la sociedad. Muchas gracias. Bueno, aquí es una cuestión de quizá de nomenclatura, pero para mí la ética es de alguna manera el estudio de la moral. Y la moral es de alguna manera el conjunto de las costumbres. Entonces, ¿me puedes volver a repetir a esta luz la pregunta? Sí, buena fundamentación sobre ética, pero ¿dónde queda el fundamento moral relacionado con la sociedad? Ok. ¿Quién hizo esa pregunta? Perdón, porque no acabo de entenderla, pero bueno. Ok, bueno, no importa. Lo que es muy interesante. No tengo más datos. No importa. Lo que sí es muy interesante es ver que no hay fronteras claras entre la sociología, es decir, los hechos, ¿no? O sea, lo que hay, como dicen por ahí, los hechos son piedras, y por otro lado, lo que debería de haber. Ahora, otro problema ahí es quién es el guapo que dice qué debería de haber, ¿no? Y por eso, al hablar, por ejemplo, de una ética fundamental, no es una ética fundamentalista, sino es una ética que parte por lo menos de algo, o sea, de un valor incuestionable, como en este caso el valor de la vida y el valor de la autonomía, y la sensatez de ver que a veces entran en colisión o conflicto. Por eso es muy interesante ver, una cosa es que culturalmente siempre ha habido uso de sustancias, y otra cosa es que eso que siempre ha habido es deseable que lo siga habiendo. No sé si me explico. Es ahí lo interesante del diálogo interdisciplinar entre la filosofía, la sociología, el ser, el deber ser, que nunca se va a resolver absolutamente, pero que no dejamos de planteárnoslo. Y yo no sé si él quiso, la que hizo la pregunta, quiera que luego hablemos más, o si quedó un poco más claro esto. Ok, la doctora María Teresa tiene algo que comentarnos. Yo, cuando digo que siempre ha habido, me refiero a que si uno analiza las culturas antiguas, incluso muchas de nuestras culturas indígenas,
El consumo de sustancias, cuando se regula, se limita a ciertos momentos. Es decir, por algún lado tienen que salir las ansiedades, las frustraciones, y eso, bueno, yo lo he implementado mucho a nivel comunitario. O sea, cuando se abren posibilidades para que se desfoguen todas estas frustraciones, estas ansiedades, el consumo de sustancias disminuye notablemente, que es un poco las estrategias de reducción de daños. En cambio, cuando tenemos una sociedad rígida, autoritaria, que no permite, que nos plantea un ideal al cual muy pocos seres humanos pueden llegar, lo que se genera es mucha frustración y mucha incapacidad para manejar estas ansiedades y estas frustraciones. Y creo que el incremento del consumo de sustancias tiene que ver con esto, con la incapacidad de la sociedad para procesar y con el aniquilamiento de muchos de los mecanismos de regulación. Si ustedes van con en las culturas antiguas, por ejemplo, el consumo de sustancias estaba limitado a las fiestas, a ciertos momentos, y esto permitía en un momento sacar mucho y construir imaginarios que eran propios solo para ese momento, y el resto de la vida transcurría sin sustancias. Y entonces aquí creo que tendríamos que ver hay que estudiar mucho más en el caso de los consumidores, todos estos rituales que se hacen también y que tienen que ver con muchas relaciones sociales, que si no las consideramos no entendemos mucho cómo se construye el fenómeno de las farmacodependencias. Gracias. Una pregunta más para la doctora Luz María Chapa. Nos dicen, esta linda morfología y estructura de la flora y de la planta de la que usted nos habla, que seduce y absorbe, en su opinión, ¿a dónde se inclina más? ¿Al uso lúdico? ¿Al uso terapéutico? ¿O a los momentos de festividad y de vida personal? Muy interesante pregunta. Bueno, el uso terapéutico me parece que el doctor dejó muy claro que es abundante, ese sí está documentado, más o menos, ¿no? O sea, más que sus daños, creo que si le entendí bien, eso creo que es indiscutible. Además, el uso industrial, a mí eso me parecía muy claro. Ahora, lo otro, yo pienso que es una cuestión subjetiva. Yo no tendría así estudios de ver de dónde, pero así, si me preguntan mi opinión, sí pienso que muchas veces, que puede ser de búsqueda espiritual y otras que sí puede ser de seducción, de olvido, ¿no? Perdón, de seducción, de fuga de la realidad, de necesidad de pertenecer, de curiosidad. Yo sí pienso que en ese sentido está su atracción, su seducción. Gracias. ¿Me permite un segundo? Sí, cómo no, adelante. Creo haber entendido al representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y tener como una coincidencia. Es decir, a mí me parece que ambos estamos de acuerdo en que es necesario despenalizar el uso de la marihuana. O sea, hay que despenalizarla. Hay que terminar con la política prohibicionista y persecutoria. Ahí estamos de acuerdo. Y también estamos de acuerdo que después de que no basta con eso, que al despenalizarla debe hacer toda una campaña de educación, de capacitación, de información, para que igual inclusive de control de calidad de la producción, de que de una intervención del Estado desde el punto de vista precisamente del pacto de los derechos económicos, se pueda tener no nada más que todo el mundo ande fumando marihuana, sino que haya marihuana de calidad, que